Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 33. Vamos a dar lectura al Salmo completo. Salmo 33 tiene 22 versículos el Salmo. La palabra del Señor dice así: Cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor con la lira, cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas, cantadle cántico nuevo, tañed con arte, con voz de júbilo, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él, que modela el corazón de cada uno de ellos, Él, que todas las obras de ellos entiende. El rey no se salva por gran ejército, ni es liberado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. He aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Palabra del Señor. Hermanos queridos, hemos llegado al final de esta serie sobre salud mental a la luz de la Escritura. Y Dios durante este tiempo y a través de su palabra nos ha animado, nos ha confortado, nos ha reprendido también y nos ha dado esperanza para quienes han sufrido o están sufriendo alteraciones en su salud mental. Ninguno de nosotros está exento de que algo como esto pueda ocurrir. Recordando la primera predicación, en un mundo caído, las enfermedades y todas las afecciones de nuestro cuerpo, de nuestro ser, ¿ya? Cuando hablamos de cuerpo y alma, hablamos del ser completo del ser humano, pueden verse afectados por estos efectos de la caída. ¿Sí? Y desde ahí en adelante nuestra dependencia de Dios para el creyente es fundamental. Y en la palabra de Dios hemos encontrado estas cosas: ánimo, confort, pero también reprensión de parte del Señor. ¿Ya? Y si no fuera por su reprensión, ciertamente nosotros estaríamos sin una esperanza real. ¿Ya? El Señor dice que aquel que Él ama también lo disciplina, lo hace pasar por momentos de angustia y dolor por su voluntad, y tenemos que nosotros saber y aprender a lidiar con esos tiempos en los cuales el Señor nos somete o nos mete en el crisol para poder purificar nuestras vidas, para poder hacer de nosotros personas semejantes a su propio Hijo Jesucristo. No es menor la obra que Dios hace con los suyos. Ahora, también es necesario dejar en claro de que no ha sido nuestro objetivo ser exhaustivos en todas las aristas que refieren al tema de salud mental, ni mucho menos dar todas las respuestas. ¿Ya? Eso sería arrogancia de parte de nosotros, porque la palabra de Dios es la que va haciendo esto en la medida que el creyente también profundiza en el conocimiento de la palabra del Señor. Y a final de cuentas también la salud mental es un asunto tan complejo, ¿ya? Es un asunto tan complejo que no podemos reducir esa complejidad
a simplemente una respuesta de tipo talla única, ¿ya? Que esta respuesta aplique a todos y cada uno de los casos, porque efectivamente la complejidad es tanta como seres humanos sabemos en este planeta, ¿ya? Hay cosas que nos pueden ayudar a identificar y de una u otra manera los médicos, particularmente psiquiatras, buscan esas referencias, pero es un proceso, ¿ya? Es un proceso y ese proceso a veces es largo, lo vimos en una de las predicaciones, ¿ya? Se requiere de tiempo, se requiere de conversación y el creyente tiene una herramienta adicional que es el consejo de la palabra de Dios, ¿ya? Ahí es donde la comunidad, cuando fuimos exhortados por nuestro hermano Alejandro Álvarez, la comunidad también se hace fundamental para poder exhortarnos unos a otros. En la palabra del Señor aprender a confiar en el Señor. Entonces los beneficios que tiene el hecho de ser un hijo de Dios y estar pasando por el valle de sombra, donde nuestra alma está siendo afectada también, donde tenemos ese dolor en el alma, no es un dolor físico, no lo podemos explicar, pero ahí está Dios, ahí está su gracia, su misericordia, y está la comunidad que también nos ayuda en este tipo de situaciones. Sí, uno de los objetivos de toda esta serie, de estas ocho predicaciones que nosotros tuvimos con esta hoy día, era justamente poder, por un lado, desmitificar algunas ideas dualistas arraigadas en el ambiente cristiano, así como también poder apuntar hacia el horizonte esperanzador de la Biblia. La palabra nos entrega un horizonte distinto, es un horizonte esperanzador, y ese horizonte esperanzador de la palabra ha sido ofrecido a nosotros de manera abundante y está allí disponible para los creyentes, para poder refugiarnos en la palabra del Señor. Y esto, hermanos queridos, es necesario. ¿Por qué? Porque existen muchas esperanzas. Lo acabamos de leer en el Salmo. Hay muchas esperanzas, pero ciertamente son esperanzas falsas, esperanzas fallidas. Y en medio de las angustias del dolor del alma, pareciera ser que más aparecen personas ofreciendo cierto tipo de esperanza, pero que ciertamente, si están alejadas de la palabra de Dios, no dejan de ser esperanzas en el propio ser humano. Y eso ya es un problema más para la persona que está sufriendo con este dolor en el alma, ¿sí? Ahora, con esto quiero decir lo que el propio Salmo decía. No toda esperanza es buena. Hay falsas esperanzas. Hay esperanzas ideológicas, hay esperanzas del tipo religioso extra bíblico, que no tienen que ver con la palabra de Dios y que ciertamente poco y nada tienen que ver con la esperanza cristiana, con la esperanza que Jesucristo nos entrega como hijos de Dios. Ahora, la única esperanza verdadera, buena, es mucho mayor que el ser humano mismo. Y esa esperanza es Jesucristo. Y fuera de Él no hay otra esperanza para el ser humano. Es Jesucristo y la obra de Él. Es aquel pueblo que hablaba el mismo Salmo, que Él ha llamado, que Dios mismo ha escogido, y esto está presentado en la Escritura. Jesucristo es anunciado en el Antiguo Testamento, es conocido en los Evangelios, y es proclamado como el Señor de todas las cosas en el resto del Nuevo Testamento. Ahí está nuestra esperanza única, y es Jesucristo. El Salmo 33, que es el Salmo que nosotros acabamos de leer, es parte del primer libro de los Salmos. Recuerden que el Salterio se ha dividido en 5 libros, ¿ya? Con una cantidad de salmos en cada uno de esos libros. Y este primer libro de los Salmos, que va desde el Salmo 3, porque el Salmo 1 y 2 vendrían siendo una especie de prólogo del Salterio. Entonces, del Salmo 3 hasta el Salmo 41 es donde está este primer libro. Y en este primer libro, David, que es el principal autor, no todos los salmos aparecen como salmos de David, pero la gran mayoría de ese primer libro son de autoría de David. Él aborda los temas del dolor y de la fe, ¿ya? Aborda los problemas, las experiencias de David son abordadas, experiencias de David con aflicción, con la persecución, con la maldad, pero al mismo tiempo con la fe. Y esa fe en el Señor, con la esperanza que él tenía puesta en Dios y su confianza plena en Jehová, Dios de los ejércitos. En esos salmos que están allí, del 3 al 41,
se concentran mucho de esas ideas. ¿Ya? Ahora, dando una mirada general al Salmo, fíjense cómo el salmista comienza el Salmo instando al pueblo de Dios a poder expresar alabanza al Señor. Lo dice en los primeros versículos: cantad de júbilo en el Señor. Canten de alegría en el Señor, oh justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Parte entonces el salmista invitando al pueblo de Dios a alabar al Señor, y para ello él comienza a desarrollar una serie de razones, ¿ya? Que nosotros vamos a ver acá al menos 4 razones por las cuales el salmista invita al pueblo de Dios a alabar al Señor. La primera razón que nosotros vemos acá en la Escritura es la bendición de la palabra de Dios. Fíjense allí en el versículo 4, después de que dice: canten cántico nuevo, tañed con arte y con voz de júbilo, dice: porque la palabra del Señor es recta. Entonces, la primera razón por la cual el pueblo de Dios debiese alabar al Señor es porque tenemos su palabra. No somos un pueblo que no tengamos todo lo que Dios ha querido decirnos. Está allí. Basta que nosotros abramos su palabra y la voz de Dios comienza a hablarnos. Como dijo algún teólogo por allí, si realmente quieres oír la voz de Dios, lee la Escritura. Y si la quieres oír de manera audible, lee la Escritura en voz alta. Porque allí está todo lo que Dios quiere decirnos. Y el salmista reconoce eso como la primera razón, el primer motivo por el cual el pueblo debería cantar con júbilo. No estamos abandonados. Dios nos está hablando constantemente. Permanentemente Él está abriendo su boca para hablarnos. Y lo hace a través de su palabra. Ahora, él sobre eso añade argumentación, el salmista. Fíjense que él dice que es porque Dios mismo es fiel. Y es fiel a su propia palabra y no puede mentir. Y es un acto de misericordia plena de Dios. En el versículo 5 dice: Él ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios, lo hemos visto, ¿no?, a través de las series de predicaciones, está el hecho de que Dios esté llenando la tierra de su gloria, mostrándose como Él realmente es por medio de la anunciación de la palabra de Dios. Vayan por el mundo, primero le dice, cierto, a Adán y Eva, fructifiquen y llenen la tierra, y había que llenar la tierra de la gloria de Dios. ¿Sí? Después de la caída, Dios establece, revela parte del pacto, y lo va haciendo de manera tal que repite, por ejemplo en Noé, la misma idea: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, el pecado afectó esa imagen, pero no quita el hecho de que el hombre tiene la responsabilidad de continuar llenando la tierra de la gloria de Dios. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? A través de su palabra. No hay otro camino. Y el salmista lo sabe, lo conoce, por eso él dice en este punto: la tierra está llena de la misericordia de Dios. No nos olvidemos del nombre de Jehová. Cuando lo vimos en el Antiguo Testamento, allí en la predicación que tuvimos en el libro de Éxodo, cuando Dios mismo revela su nombre, ¿ya? Pasa delante de Moisés y dice: Jehová, Jehová, Dios grande y misericordioso, ¿sí? Clemente y misericordioso. La asociación que Dios hace de su santo nombre con la misericordia, con la gracia, es un asunto permanente en la Biblia. Por eso el salmista lo ve de esa forma y lo plantea así. Tenemos la palabra de Dios, motivo para dar gloria a Dios, para exaltar el nombre de Dios, porque Él es fiel a su palabra. Al hablar de rectitud está hablando justamente de la idea de la fidelidad de Dios, de que no se va a ir para ningún lado. La palabra del Señor es recta. Allí nosotros podríamos generar una serie de referencias cruzadas con el Salmo 119, por ejemplo, que nos manifiesta una y otra vez esta misma idea de la rectitud de la palabra de Dios y cómo la Escritura es el camino seguro por el cual nosotros podemos caminar. Y a su vez, en esa primera parte, el salmista también alaba al Señor, o alaba al Señor por su palabra, porque por medio de la palabra de Dios sabe que Dios creó todas las cosas. Versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón,
pone en almacenes los abismos. Fíjense cómo el salmista apunta justamente a la idea de que a través de lo que Dios reveló de sí mismo, el salmista tiene la posibilidad de entender de que Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. Esa es la antesala de todo lo que el salmista quiere decirle al pueblo de Dios. Fíjense cómo está entronizando a Jehová, al Señor Dios, para luego meterse en temas más puntuales e incluso más personales. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Ese es el Dios grande, fuerte y misericordioso que está consciente de cada uno de nosotros. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Y Él es el que sustenta porque Él es el creador de todas las cosas. Y fíjense que este es un punto bastante importante para el salmista porque en esa verdad de que Dios es el creador, Él se entiende como criatura delante de Dios. Era el rey, pero Él inmediatamente se pone en la posición que le corresponde. Aquí nosotros podríamos hacer un alcance antropológico. El ser humano necesita de la revelación de la Escritura para entender que es criatura delante de Dios. Y una correcta antropología humana va a venir de una correcta lectura de la antropología bíblica, de lo que la Biblia dice que somos nosotros delante de Dios. ¿Y de quién es Dios? Él es el creador. Nosotros somos criaturas. Esa es la base que el creyente tiene y que debería tener para poder entenderse a sí mismo. No es como dicen ciertos psicólogos que es el mismo ser humano el que tiene que entenderse a sí mismo. Nosotros necesitamos entendernos desde afuera, desde quien nos creó, para poder realmente entender cómo somos nosotros y la profundidad de nuestra vida afectada por el pecado. No sirve aquella frase de conócete a ti mismo, mira en tu interior, que fluya de dentro de ti toda la bondad. No hay nada bueno en nosotros. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo lo entendemos? Salmo 19. A través de tu palabra, oh Señor, yo entiendo quién soy. Revélame incluso lo que es pecaminoso en mí y que yo no lo puedo ver, dice el salmista en el Salmo 19. Necesitamos de la palabra de Dios, por eso es tan importante para el salmista en este punto estas palabras. Reconocerse como criatura, y no solamente él, sino que todas las criaturas. Porque lo menciona de esa forma, como lo menciona desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Tema al Señor toda la tierra. Ahí está hablando de toda la tierra, de toda la creación. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. No hay posibilidad para el ser humano de autoconocerse, sino solamente por medio de cómo se conoce a través de la Escritura. La palabra de Dios es ese espejo necesario para poder conocernos. Y ciertamente al vernos en este espejo, que es la palabra de Dios, vamos a ver todas nuestras imperfecciones. Y todos los problemas que podamos ver en la Biblia no son de ella, son nuestros. Por eso es necesario, y el salmista lo dice, esto es motivo de alabanza al Señor. Esto es motivo de dar glorias a Dios. Porque no nos tenemos que entender desde nosotros mismos, sino de lo que Él reveló que nosotros realmente somos. Criaturas. Creación de Él. Y es muy interesante cómo repite en varias oportunidades que simplemente por el soplo de su boca. Él es el Todopoderoso. Nosotros simplemente somos criaturas. Una segunda razón que coloca el salmista para poder alabar al Señor es por su eterno decreto de haber escogido un pueblo. Fíjense que la elección, como la muestra el versículo 12, que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. La elección de un pueblo por parte de Dios, que fue decretada por Dios, fue decretada con plena sabiduría desde la eternidad. Y eso es lo que nos va a traer el salmista. El contraste con el consejo humano. Fíjense en el versículo 10. El versículo 10 dice: el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. Este contraste del consejo humano enaltece el consejo de Dios, que es Dios mismo y que es el único que permanece para siempre. Versículo 11. El consejo del Señor permanece para siempre, y los designios de su corazón de generación en generación.
hay un contraste muy interesante por parte del salmista, porque él dice, en ese consejo de Dios, en su sapiencia totalmente diferente de la sabiduría humana, por eso coloca primero la sabiduría humana y dice que el Señor hace nula la sabiduría humana, y desde su consejo, desde el corazón de Dios, Él escogió un pueblo y ese pueblo es bendito. Y fíjense que en esa sabiduría plena, escogiendo un pueblo para sí, quien sea parte de ese pueblo, el que sea parte de ese pueblo, tiene el privilegio de obtener la herencia que Dios quiere para ese pueblo. Y eso deja a los creyentes en Cristo Jesús como hijos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos adoptados por Dios como hijos de Dios a través de la obra perfecta de Jesucristo, que entra en nuestra historia justamente para poder cumplir con la ley de Dios, cumplir con todo lo que Dios exigía y por gracia ser derivado a su pueblo. Por eso, repetimos lo que dice ahí el versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia suya, como herencia de sí mismo, para sí. Todas las promesas hechas por Dios alcanzan a los que son parte de su pueblo. Y el desarrollo de esa historia está en el resto de la Escritura. Por eso yo decía hace un rato atrás, ese Jesucristo anunciado en el Antiguo Testamento, revelado en los Evangelios y proclamado como Señor de señores en el resto del Nuevo Testamento. Pero siempre fue Cristo, siempre fue Él, siempre fue el Hijo unigénito de Dios, para poder alcanzar esa herencia y a ese pueblo que Él ha escogido. El salmista nos coloca en ese lugar. Primero, tenemos la bendición de la palabra. Segundo, tenemos la bendición de ser parte del pueblo de Dios. Pero da una tercera razón. Y esa tercera razón por la cual el salmista alaba a Dios es porque sabe que Dios controla todas las cosas. Versículos 13 al 15. El Señor mira desde los cielos. Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él, que modela el corazón de cada uno de ellos. Él, que todas las obras de ellos entiende. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victorias el caballo, ni con mucha fuerza puede librar. El Señor está al control de todas las cosas. Ese es otro de los motivos por los cuales el salmista está invitando al pueblo a que alaben al Señor. Menciona que el Señor observa y moldea el corazón de todos los habitantes de la tierra. Eso es algo que nosotros vimos también en otras series, en otras predicaciones, de cómo Dios, por ejemplo, endureció el corazón de Faraón. Cuando vimos en la serie sobre la historia de Dios, vimos cómo Faraón, cierto, estaba constantemente su corazón siendo endurecido. Vemos cómo Dios usa, en la Escritura, usa a el rey Ciro, por ejemplo, para poder bendecir a su pueblo. El Señor controla todas las cosas. Él está por detrás y la palabra dice que es muy interesante como dice, al menos lo vimos en el análisis en el libro de Éxodo, cómo el Señor fomenta lo que ya está en el corazón. Este afán de independencia, este afán de autonomía, de no tener la ley de Dios, el Señor dice, dale, que se siga encendiendo tu encono en contra del Señor Dios, porque ya estás condenado. Y los hombres actúan finalmente en base a ¿qué? A lo que hay en su propio corazón. No es que Dios ponga el mal en los hombres, eso sería una herejía. ¿Ya? Pero sí el Señor, manejando todas las cosas, coloca los escenarios y los corazones nuestros actúan de manera pecaminosa. Pero a pesar de que todas esas cosas están allí y son evidentes para nosotros, el Señor nos dice, yo estoy controlando todas las cosas en este mundo. Nada se escapa del poder de Dios. Y ese mensaje a nosotros, particularmente en este siglo, es fundamental que no lo olvidemos. Porque hay muchos púlpitos en esta misma ciudad de Osorno donde se menciona de que Dios no es soberano en todas las cosas.
que se le escapan cosas a Dios, de que Dios no conoce el futuro, de que el futuro está lejos de Dios. Nadie puede conocer los eventos futuros. Hermanos queridos, tenemos que nosotros volver a la Escritura y ver la riqueza de ella para asegurarnos de que Dios está en el control de todo. Y cuando digo de todo, mi salud mental, tu salud mental también están allí, en el control de la mano de Dios. Están allí, nada se le escapa a Dios. Esto, hermanos, es muy importante porque fíjense que el salmista, nuevamente por contraste, nos está diciendo que si Dios observa y moldea el corazón de la humanidad, más aún su pueblo puede estar confiado. Porque no hay nada que se escape de lo que Él es como Dios soberano sobre este mundo. Y ahí menciona entonces la confianza, las falsas esperanzas que hablamos hace un rato atrás. Lo coloca, ¿cierto?, con estas fuerzas del caballo, con los ejércitos, ¿sí? Usa ahí un lenguaje poético para poder decirnos nada de eso es una real esperanza para ¿quiénes? Para los que él mencionó un rato antes, el pueblo que él escogió para herencia suya. Por eso está feliz. Y ojo, no está pasando un buen momento David cuando escribe este salmo. A pesar de que nos dice al principio que es un salmo de David, el análisis del texto nos muestra que, como el salmo anterior sí dice que es de David, y esto parece, este salmo 33 parece una continuación del salmo 32. David no estaba pasando un buen momento cuando escribe esto, pero él logra ver bondad, esperanza, y su corazón se alegra, a pesar de estar pasando por un momento de angustia y de dolor. ¿Por qué? Y ahí ya nos está dando 3 motivos hasta ahora. Pero también nosotros vemos acá un cuarto motivo, o una cuarta razón. El salmista alaba a Dios por su misericordia y la esperanza que Dios le da a aquellos que temen al Señor. Versículo 18. He aquí, los ojos del Señor, fíjense, primero los ojos del Señor estaban ¿sobre quién? Sobre los habitantes de la tierra, ¿cierto? Y ahora, ¿qué dice? Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y de nuevo, cuando nos menciona acá, los que esperan en su misericordia, los que esperan en su nombre. Porque Jehová Dios es Dios misericordioso. El salmista entiende la teología por detrás de esto. Y él dice, confiamos en el nombre del Señor. Porque Él se reveló a su pueblo. Está hablando en términos pactuales. Él escogió un pueblo, Él lo cuida, Él lo protege, Él está allí. Podemos confiar en el nombre del Señor. ¿Y cómo se muestra Dios a través de su nombre como un Dios misericordioso? ¿Cuál fue el problema de Jonás, por ejemplo, a propósito de la serie que tuvimos hace un tiempo atrás, donde leímos el libro de Jonás completo, en una predicación? Es que Jonás le dice a Dios que yo sé que tú eres misericordioso. Que tú eres un Dios lento para la ira y tardo y grande en misericordia. Ese es el Dios al cual el salmista aquí le está diciendo al pueblo, podemos confiar en ese Señor. Podemos confiar en Él, ¿por qué? Lo alaba por su misericordia, por su bondad, porque su esperanza, la esperanza del salmista está puesto en Dios. Fíjense que el salmista quiere que los que temen al Señor sepan esto. Y sepan que pueden confiar en Dios porque es Dios el que los libra de todas sus aflicciones, de todos los males. Él los preserva. Si preserva a una humanidad que no le adora, con mayor razón va a proteger, cuidar y preservar a los que le pertenecen. De nuevo, pongámonos en la perspectiva de la serie. Aquel que está pasando por un problema de salud mental, déjame darte una excelente noticia. El Señor va a preservar tu vida en la medida en que tú busques al Señor. En la medida en que tú dobles tus rodillas delante de aquel Señor que creó el universo, como lo acaba de decir el salmista, que controla todos los hechos del mundo, y ese Dios te está llamando. Y hay siempre una relación en los hijos de Dios de una salud mental afectada con que el Señor te está diciendo, tú eres mío, me perteneces, ven a mí. Deja de confiar en las cosas de este mundo. Vuélvete a mí. Yo soy el que te cuido. Yo soy el que te da la protección. Yo soy el que te libera. Yo soy Jehová tu Dios. O sea, tenemos una esperanza aún mayor.
Porque mucho puede avanzar la ciencia y la medicina, y no estamos desestimando eso. La predicación anterior fue justamente sobre cómo Dios es bondadoso con una humanidad que se autodestruye y aún así les permite preservar la humanidad. Pero el Señor Dios a su pueblo le da una esperanza adicional. Y esa esperanza adicional tiene que ver con las promesas que Él hizo, con el pacto de Dios hacia su pueblo. De esta verdad, hermanos queridos, el pueblo de Dios necesita tener plena confianza de la verdad que Él cuida de todas las cosas en su pueblo, en nosotros. El mismo Dios que no consume a su pueblo, cuando habla de misericordia, tiene que ver con eso. No nos olvidemos que gracia es ser o recibir lo que no merecemos, y misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Y a esa misericordia apela el salmista, este Dios que no consume a su pueblo por causa de su propia misericordia pactual con sus escogidos. Él entregó a su Hijo en lugar tuyo, en lugar mío, en lugar de los que son de Él, en lugar de los que son parte de su pueblo. ¿Para qué? Para darnos esperanza de vida aquí en la tierra, pero también de vida eterna. No es simplemente una esperanza para este mundo, que ciertamente lo es, pero este mundo es pasajero. El mundo venidero, el Señor también lo promete a su pueblo. Por eso Él nos cuida, se preocupa de nuestra salud mental también. Porque si no, estamos siendo dualistas. Dios se preocupa solamente del alma. No, se preocupa de nuestra integralidad. Porque en la resurrección de los muertos Él nos va a resucitar con un cuerpo nuevo, glorificado, que ya no va a sufrir los efectos de la caída. ¿Por qué? Porque ya no va a existir aquello que generó la caída. ¿Y todo eso por obra nuestra? No, por la gloriosa obra de Cristo Jesús. Ese es el Dios que está presentándonos el salmista. Por eso, en medio de su angustia y en medio de su dolor, en medio de todas las confusiones que pudo haber tenido, Él tiene clara una cosa: el Señor es fiel, el Señor es misericordioso, Él no me va a abandonar, Él no me va a dejar. Puedo confiar en Dios, puedo confiar en su nombre, porque Él cuida a los que le pertenecen, y David se siente parte de ellos, se siente parte del pueblo de Dios. Hermanos queridos, si Dios mira a los hijos de los hombres, a todos al mismo tiempo, y sin que se escape ninguno de ellos, eso es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer eso. Si Él formó a la humanidad, formó sus corazones, les dio vida, si ese Dios es el creador, preservador y sustentador de todas las cosas, y el salmista aquí nos está diciendo que Dios no ha desatendido a su creación, no la ha dejado simplemente ser. Eso sería deísmo, no sería teísmo bíblico, sería otro tipo de Dios que no tiene el control de las cosas. El salmista nos dice que no ha descuidado a su creación, que vela por ella. Hay una cantidad de salmos que nos hablan de esto también, de que Él vela por sus criaturas incesantemente. ¿Cuánto más, nos está diciendo el salmista, Dios anhela guiar a su pueblo, a sus escogidos, a los santos que le pertenecen, por el camino de la vida eterna? Y allí, hermanos queridos, nosotros vemos cómo Dios busca, y lo dice en otros salmos del mismo primer libro, Salmo 23, busca pastorearnos como ovejas de sus praderas. Y nosotros miramos el primer libro de los Salmos, del 3 al 41, y vamos entendiendo todas aquellas seguridades que tenía el salmista para escribir todo lo que escribió en el Salmo 33. ¿Qué es lo que hace David? Finalmente se entrega a ese Dios. Puede confiar plenamente en ese Señor. ¿Por qué? Porque Él cuida de los suyos, cuida de su pueblo, los pastorea como ovejas de su prado. Si el Señor es mi pastor, no me falta nada. No tengo necesidad de absolutamente nada. Y eso incluye nuestra salud física y también incluye nuestra salud mental. Tenemos las herramientas, tenemos las cosas que Dios ha provisto para nosotros, su pueblo. Para la humanidad también.
Pero a ti y a mí, al pueblo de Dios, nos ha entregado más herramientas para poder enfrentar los efectos de la caída en este mundo. Ese es el Señor misericordioso, que quiere preservar la vida de los que temen en Él, de los que le temen a Él, de los que creen en su santo nombre. Aunque muchas veces nos fijemos en las cosas equivocadas y atribuyamos los hechos a motivos terrenales, detrás de toda la historia está Dios, controlando todas las cosas. Y sus planes, los planes de Dios, no pueden ser frustrados. Nadie puede frustrar los planes de Dios. La palabra afirma que el Señor hace lo que Él quiere, de que Él no necesita consejo, porque Él es el único que tiene un corazón conforme a su pensamiento. Y Él hace y emite sus designios y las cosas ocurren. Ese es el Señor Dios que nos está cuidando hasta el día de hoy por medio de Jesucristo su Hijo. Hermanos queridos, lo que estos versos nos comunican es que el cuidado, la protección y el alimento no fluyen de causas naturales, sino que Dios usa los medios naturales para poder revelarnos su gracia. Él controla todas las cosas. Todo esto es resultado de la intervención divina. Incluso la posibilidad de que tú puedas ir al médico. El Señor lo controla y Él lo dispone para ti. Y si hay que comprar un remedio, lo vimos la semana pasada, Señor, tal vez tú le puedes decir al Señor, yo no quiero tomar este remedio, pero lo voy a tomar, voy a orar en fe, como lo hacían cuando ungían a las personas con aceite. El mejor remedio de la época. No nos olvidemos del detalle de que no estamos hablando allí de un tema místico. El ungir con aceite tenía una cuestión práctica, una friega, en realidad era lo que hacían, porque era el mejor medicamento disponible en la época. Y eso usó el Señor. Medios ordinarios para hacer una obra extraordinaria, que a veces no la vemos. Pero ahí está Dios, sobrenaturalmente haciendo todas las cosas. ¿A través de medios ordinarios? Sí, porque también los usa. Porque también le pertenecen a Él. No esperemos que Dios actúe siempre de manera extraordinaria, a nuestros ojos. Pero siempre está soberanamente actuando extraordinariamente a través de la ordinalidad de nuestro mundo. Porque Él controla todas las cosas. Todas estas cosas son este resultado de la intervención divina, como les decía, y particularmente en favor de aquellos que le esperan en Él, esperan en su misericordia, y lealtad. Por lo tanto, hermanos queridos, y con esto ya vamos terminando, cree, vive, actúa sabiendo que el Señor te dará lo que es necesario para tu vida. En el momento presente, sea que estés pasando por angustia, depresión o ansiedad, sea que tengas algún tipo de trastorno mayor en tu mente. Déjate amar por ese Dios que te escogió para un pueblo, para su gloria. No hay otra ayuda, que ciertamente Dios provee auxiliares, pero el ayudador es Él. No hay otro escudo, no hay otro sino solamente el Señor Dios. Allí debemos nosotros refugiarnos. Él te ha regalado, en este caso, el diagnóstico y el tratamiento. Provienen de Él, no de la sabiduría humana. Así como el Señor permite que se descubra en ti un cáncer, y Él está en el control de ese cáncer, aunque Él te lleve, aunque Él te saque de esta tierra, de este mundo, cuando eres un hijo de Él, hijo del pacto, ese hecho también está cuidado y protegido y guiado soberanamente por nuestro Señor. Él te regaló eso. Él te ha bendecido con una comunidad de fe que te debería acompañar en medio del dolor del alma. Hermanos queridos, atendamos a la exhortación que nos trajo el hermano Álvarez. Seamos una comunidad del pacto que se preocupa cuando otro hermano en Cristo tiene un diagnóstico, sea cual sea en su cuerpo o sea en su mente. Dejémonos de juzgar y atendamos, lloremos con el que llora, avancemos con él, echémonoslo al hombro si es necesario. Conocimos un caso, y solamente voy a dar este testimonio en toda esta serie, en Brasil, de una hermana con un cáncer.
Ella quedaba tan agotada con la medicación, con la quimioterapia. Las personas que han tenido cáncer saben lo que es. Yo no me logro imaginar el agotamiento físico que una quimioterapia te puede generar. Pero todos los testimonios que he escuchado de quimioterapia apuntan a lo mismo. Es un agotamiento tan grande que uno no tiene ni siquiera ganas de levantarse de la cama. Mucho menos tomar la Biblia y poder leer. Y por más que esa persona quería, no podía. No le daban la fuerza en los brazos para tomar la Biblia. Y allí estuvo alguien de la comunidad de fe, que justamente era su esposo, donde el pacto de Dios es aún más relevante e importante en el matrimonio, que todos los días le leía la palabra del Señor para animar su espíritu y poder dar el siguiente paso y seguir en la lucha contra esa enfermedad maldita. Como toda enfermedad que no tienen parte dentro de lo que Dios ha querido para la humanidad. Pero tiene que ser alguien de tu comunidad de fe, alguien que entiende el pacto de Dios, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que también providenciar eso para nuestros hermanos en Cristo. Y aún así, no son las personas, es Dios el que te está regalando eso. Es el Señor el que te está dando esperanza a través de una comunidad de fe. Él es el que te cobija cuando tienes pensamientos autodestructivos. Él es el que te acoge, que te reprende y que te coloca a alguien para poder seguir el paso más adelante. Es el Señor. No son las personas, no son modelos humanos. Es el Señor. Solo es el Señor. Y solamente Él. Hermanos queridos, amigos queridos, confíen. Y cuando ya no puedas más, busca a alguien que te ayude y que te impulse a confiar en el Señor. Pide auxilio a tus hermanos en Cristo. Porque por haber confiado en el Señor, al igual que el salmista, tu corazón se va a alegrar en Él. En medio de la adversidad, en medio del dolor, clama a tu Dios, clama a ese Señor, para que su misericordia sea sobre tu vida. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, que gobierna la historia con poder, extiende su misericordia para ti, para que tú estés en un lugar seguro. Y ese lugar seguro, ¿dónde es? En los caminos del Señor. El salmista lo dijo. Hermanos queridos, aunque el Salmo sea un himno de alabanza, particularmente, es tan práctico como una meditación. Léelo en tu casa, léelo en los momentos de angustia. Lee el Salmo 33. Tienes el salterio completo para leer. Pero léelo en esa perspectiva, como un corazón agradecido, como una oración delante del Señor. Porque este mensaje del Salmo 33 viene a ser el sello final de toda esta serie de predicaciones. Confiemos en el Señor. Presentémonos delante de Él. Él te cuida, Él me cuida, Él cuida a todos, pero con mayor dedicación lo hace con su pueblo, con los hijos de Dios. Que su misericordia, hermanos queridos, no solamente llene la tierra, sino que parta llenando nuestro corazón. Porque si la misericordia del Señor llena nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, van a entender la obra de Dios. A pesar de que podamos enfrentar enfermedades, la vamos a poder sobrellevar. ¿Por qué? Porque Él es soberano y porque Él quiere para su pueblo la bondad de la obra de su Hijo Jesucristo. Y en eso nosotros podemos confiar y esperar. Que el Señor nos ayude a poder seguir siendo una comunidad de fe que atienda a los que están debilitados. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, por su obra. Y porque en el Evangelio, Señor, nosotros entendemos que podemos llegar delante de ti en arrepentimiento y fe. Gracias por la comunidad de fe, Dios amado, que tú nos has puesto, donde nos exhorta, Señor amado, a buscarte en arrepentimiento, pero al mismo tiempo para poder, Señor amado, recibir de ti lo necesario para poder vivir nuestras vidas. La gloria es tuya, la alabanza es tuya, como leímos en el Salmo. Y te damos gracias, Señor amado, porque en Cristo somos conscientes de eso. Y en tu palabra, Señor amado, somos aún más conscientes de que tú, Padre Celestial, todos los hechos de este mundo los controlas y que incluso, Señor amado, los momentos tristes, difíciles y duros, cuando pasamos por el valle de sombra de muerte,
podemos, Señor, saber que no temeremos mal alguno porque tú estás con nosotros. No que nada malo nos vaya a pasar, sino que sabremos sobrellevarlo. Gracias, Padre Celestial, porque tú también cuidas nuestra salud mental. Oramos, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.